ahora voy a tener el gusto de leeros los antecedentes de la escultura clásica, obra de Lupita Lara Elizondo. Son los antecedentes al libro Javier Marín y Auguste Rodin, denominado Encuentros y Divergencias, un libro que fue publicado por la editorial Promoción de Arte Mexicano en su primera edición en 2008. Bien, vayamos a los antecedentes de la escultura clásica. El arte ha sido una voz más sincera que, como si fuera el alma de la sociedad, ha dejado reflejadas las distintas etapas y tribulaciones que han sacudido a la humanidad. En el arte se acuñan diferentes voces propias y ajenas que se expresan en una pincelada, un sonido o una palabra. Cuando la voz es clara y logra ser transmitida con virtud y con verdad, la obra contendrá una dinámica propia, una estética que trasciende el aspecto meramente visual para abarcar una dimensión que hace evidente un plano que rebasa las posibilidades de la materia. Esta voz no se agota, viaja a través del tiempo, sin importar realidades ni idiosincrasia, logrando establecer una conexión indiscriminada con la sensibilidad de cualquier ser humano. Y así, el arte adquiere la cualidad de universal. Esta es una cualidad creativa que varía en cada obra y en cada artista. Es ella la que nos contiene y nos hermana como género humano. Esta propuesta indicaría que la obra de arte debería vivir y sostenerse al margen de su tiempo. Sin embargo, esta premisa no es del todo excluyente, ya que en la práctica el saber sobre los antecedentes, el entorno y las circunstancias bajo las cuales fue concebida una obra, aunque no aporte valor a la obra misma, sí logra enriquecer la dimensión y el alcance de nuestro entendimiento pueda otorgarle. Así pues, un repaso por los tiempos de antaño nos permitirá hilvanar las diversas condiciones y formas que el hombre ha concebido y creado en su afán de expresar aquello que no tiene posibilidad de reflejarse a través del lenguaje cotidiano. El arte no es asunto individual e independiente. Su herencia sigue las leyes del pensamiento, transmite espacios y tiempos evolucionando, complementándose y en ocasiones decayendo y volviendo a resurgir. Las formas van y vienen, los artistas imprimen en ellas cada cual un mensaje diferente, y aunque la escultura, que ahora nos ocupa como expresión tridimensional, aparece desde culturas muy antiguas, para los fines de esta propuesta partiremos de la cultura griega, que muestra un elevado alcance y que sería, desde mi punto de vista, en la que han abrevado los grandes movimientos del arte. Voy a presentaros esta imagen, que es una fotografía de la escultura denominada La Victoria Alada de Samotracia. Es una escultura helenística que data del siglo II a.C., hecha en mármol y que se encuentra en el Museo del Louvre de París, Francia. La antigua Grecia, entre otras cosas, se ha atribuido a la llegada de los dorios de origen indoeuropeo a la Hélade, tierra de los helenos, como se denominaba a la antigua Grecia, en el siglo XII a.C. La destrucción que sufrieron las ciudades y palacios de la cultura micénica y la desaparición de su civilización. Se piensa que los micenos
hayan sido a su vez responsables de la desaparición de la cultura minoica, y muy posiblemente sean los personajes a los que se refieren las epopeyas descritas en los textos de Homero. A estos momentos sobrevino un periodo colonizador de pueblos extranjeros que se expandió por todo el Mediterráneo, Iberia, Italia, el norte de África y Asia Menor. Entre estas invasiones y el nacimiento de las ciudades-estado griegas transcurrieron casi 4 siglos de los que se tiene poca información, por lo que se le ha llamado la época oscura. En el siglo VIII a.C., esta dio paso a la época arcaica, en la que entre otras cosas identificamos una pintura de figuras negras de influencia oriental y egipcia, en las que resalta una rigidez que al cabo de los años los artistas fueron resolviendo hasta llegar a una alta perfección. La conquista de los invasores se fueron consolidando con la formación de ciudades. Aunque no conocemos con exactitud la fecha en que surgen estos grupos urbanos bien organizados, sin embargo, estos ya existían en el siglo VIII a.C. Entre ellos se encuentran Atenas y Esparta, que llegaron a ser las principales ciudades-estado griegas. El primer sistema de gobierno que tuvieron fueron las monarquías, que entre los siglos XI y VII a.C. fueron reemplazadas por oligarquías de jefes de grandes familias terratenientes, quienes elegían a los magistrados temporales encargados de los aspectos militares, religiosos y judiciales. Este sistema esclavista, de grandes desigualdades, de falta de oportunidades y de tierras, provocó fuertes crisis entre los siglos VII y VI a.C., las cuales los aristócratas trataron de resolver mediante gobiernos dictatoriales y jefes militares en lo que se conoció como las tiranías. Sin embargo, las crisis persistían, así que poco a poco el camino a seguir fue orientándose hacia el sistema democrático que Solón vislumbró para Atenas y que posteriormente Clístenes, miembro de una familia aristocrática, los Alcemónidas, continuaría adoptando mayores medidas a favor de la democracia ateniense. Así, cuando la participación en la vida pública y el acceso a la misma pasaron a depender del lugar de residencia y no de la fortuna, se logró una mayor igualdad entre los ciudadanos. Esta evolución política estuvo acompañada de bonanza económica y de una apertura cultural. Ahora os muestro la Venus de Milo. Una gran obra que es una cultura helenística que data del 100 años antes de Cristo, misma que se encuentra también en el Museo del Louvre. Para el año 500 a.C. comienza el que se conoce como periodo clásico. En esos momentos, el interés expansionista del imperio persa conformará una fuerte amenaza para la estabilidad y prosperidad del mundo helénico, propiciando así las guerras médicas, en las que las ciudades griegas lucharon unidas cerca de 50 años en contra de este enemigo, librando sangrientas batallas, tales como las de Maratón, Salamina y Platea. Finalmente, la flota ateniense venció a su enemigo, logrando así que Persia renunciara a sus pretensiones en el mar Egeo. Esto colocó a Atenas como potencia hegemónica en este espacio geográfico, comprometiéndose a no inmiscuirse en los territorios persas de Asia Menor, Chipre o Egipto. En torno al liderazgo ateniense y con el fin de hacer frente a los ataques persas, se habían unido diferentes ciudades griegas formando la Liga de Delos. Atenas entonces obtuvo un inmenso prestigio que la sitúa por encima de la potencia militar que había representado Esparta, además de un pleno dominio político, cultural y artístico. Atenas alcanzó su momento más álgido durante el mandato de Pericles, electo en el año 443 a.C.,
quien desde su cargo de estratega reforzó las instituciones democráticas y gracias al flujo tributario que recibían de los miembros de la Liga, la ciudad fue embellecida y dotada de nuevos monumentos. La mayor parte de los edificios de la Acrópolis de Atenas data de esta época. Este periodo culminante de refinamiento y perfección de la cultura griega que abarca el siglo V a.C. es conocido como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, destacando artistas, escritores y filósofos como Fidias, Esquilo, Eurípides, Sócrates y Platón. El triunfo ateniense despertó la rivalidad de Esparta, que deseosa de recuperar su prestigio entre la Liga del Peloponeso, que esta lideraba contra la Liga de Leros en la famosa Guerra del Peloponeso, en la que en el 404 a.C. obliga a la capitulación de Atenas y a la rendición de su flota. A esto suceden 40 años de luchas por la hegemonía, lo que produjo un efecto debilitador de ambas ciudades, mientras que Macedonia, al mando de Filipo II, iba imponiendo su poder sobre la península, apoderándose de la Grecia central y de Tracia, región comprendida por el norte de Grecia, Bulgaria y Turquía. Este periodo se conocerá como helenístico. El monarca macedonio se preparaba para extender su dominio hacia Asia cuando es asesinado en el año 333 a.C. y es sucedido por Alejandro III o el Magno, quien continuará la política de expansión de su padre, lanzándose a la conquista de Persia. Cerca de él se encontró Aristóteles, quien fue su mentor. En 10 años, el imperio llega a ser el más grande del mundo, extendiéndose desde el mar Adriático hasta el Indo, surgiendo ciudades como Alejandría y Pérgamo, lo cual procuró una gran derrama económica. A su muerte, en el año 323 a.C., sus generales dividen el imperio en diferentes reinos, entre ellos el de la dinastía ptolemaica en Egipto, el de la Seleucida en el Oriente Próximo y el de la Antigónida en la Macedonia. Las ciudades griegas no lograron unirse debido a problemas internos entre ellas, por lo que no pudieron recobrar su independencia y el dominio macedonio se prolongó hasta la conquista romana, momento en el cual los romanos fueron apoyados por los mismos griegos en contra de las tropas de Macedonia, con lo que en el año 2205 a.C. logran establecerse sólidamente en Grecia. Ahora os muestro otra. Esta es la victoria alada de Samotrecia, como se había mencionado, la escultura helenística que data del siglo II a.C., hecha en mármol y que pertenece al Museo Louvre de Francia. El arte griego. Con el paso del tiempo, la búsqueda de la belleza había alejado al arte de estar al servicio de un dios o de un monarca. Así, nació un arte con una intención placentera para el espectador que opta por el realismo naturalista, que se sustenta en las propuestas de Sócrates y de Platón, de imitar lo que se ve, visión que en el periodo helenístico será modificada por Aristóteles para plantear un arte que, además, involucraría el pensamiento o apreciación del mismo artista. El griego amará la belleza, que estará sustentada en la proporción, la mesura y el equilibrio, a fin de producir placer en la contemplación. Para ello se establece un canon basado en la medición del cuerpo humano, masculino, el cual, en un afán de acercarse a la verdad, es llevado al extremo aplicando la precisión de las matemáticas, ya que los primeros filósofos que conforman el pensamiento griego fueron físicos. Los artistas desearon llevar aún más lejos el interés naturalista, por lo que buscaron colorear y aplicar cera al mármol
a fin de infundir cierta vitalidad a la materia inerte. La belleza para el griego es un axioma de vida, ya que considera que la belleza es un elemento imprescindible para la perfección del universo, del cosmos. La belleza es para ellos una forma de continuar la perfección que Zeus pretendió para el mundo. Para el griego, el hombre es el principio ordenador de todo cuanto existe. A partir de él, tiene sentido el mundo y se explica su sentido. La belleza, para los griegos, es una verdad racional que incluirá el aspecto físico y moral. Se busca la belleza del cuerpo y del espíritu. El arte, como conciencia estética, y el pensamiento tienen el afán de hacer inteligible al mundo. En la etapa helenística, el arte griego del periodo clásico abandonó su carácter estático, su sencillez y la moderación de Fidias para expresar el movimiento, la suntuosidad y la monumentalidad de los nuevos tiempos macedonios, con lo que se abandona la escala humana. La figura más significativa de este periodo la encontramos en el Coloso de Rodas. Como ha sido indicado, el pensamiento de Aristóteles en este momento aportará la idea de un realismo que contendrá diferentes aspectos de la existencia de contenido pasional y violento, abarcando el dolor y la frialdad, alejando a los personajes de sus atributos paradivinos Los temas que el helenismo tratará diferirán de los del clasicismo, invitando entonces al niño, a la mujer, a los ancianos a aparecer en escena. La temática mitológica aparecerá a la par de la vida campestre y pastoril, con sus temas idílicos y alegorías fantásticas, observándose ya un contacto con la visión oriental. A este periodo corresponde la famosa Victoria de Samotracia, de autor desconocido, realizada en mármol hacia el año 190 a.C., que se encuentra en el Museo del Louvre. Aunque no observamos el rostro ausente, logramos llenarnos del dramatismo que infunden sus alas desplegadas a un viento que parece soplar, adhiriendo sus vestidos al cuerpo. Los estudiosos indican que muy posiblemente esta figura debe haber estado adosada a la proa de un avión. Otras obras que destacan la vitalidad de este momento son la representación de la tragedia mitológica del sacerdote griego Laconte y sus hijos, que son atacados por dos serpientes que surgen del mar al intentar quemar el caballo de Troya, obra realizada en mármol que se encuentra en los museos vaticanos, y el espléndido mármol de la Venus de Milo, también ubicada en el Louvre, en París.